Bueno, nosotros venimos de manera acelerada en los últimos tiempos, asistiendo a una agenda que antes la veíamos lejana, es decir, se hablaba del control demográfico, de la presión internacional, pero nunca había bajado a la intimidad de los hogares, nunca se había metido adentro de nuestra casa. Siempre una cuestión, esto ya en la conferencia de Bucarest en el año 74, cuando el gobierno de entonces le encomienda a los representantes argentinos votar en contra de todas las políticas de control poblacional. Las tesis en esos momentos en boga era que los países, que había una correlación entre crecimiento poblacional y pobreza, que los países que tenían mucha población tenían dificultado su acceso a un buen estándar económico. Como es un argumento muy sencillo de desmentir. Por ejemplo, Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes y Estados Unidos tiene 350. Con ese argumento Uruguay tendría que ser una superpotencia. Y sin embargo no se puede comparar la potencia de Estados Unidos con Uruguay. Así que ese argumento, digamos, se rebatía fácilmente. Ellos no insistían, más allá de condicionar algunas ayudas, créditos, ligados a determinados programas, pero ahora se metieron adentro de nuestras casas, es decir, han reformado, por ejemplo, el Código Civil. Esto lo hizo Cristina Fernández de Kirchner con anuencia de toda la oposición, una comisión, y se ha eliminado la palabra padre y madre en el Código Civil. Ahora se habla de progenitor 1, progenitor 2. Han cambiado, digamos, el orden jurídico natural del Código de Leyes y han instituido lo que llaman matrimonio homosexual o matrimonio entre personas del mismo sexo, que es un absurdo porque la finalidad del matrimonio no solo es unitiva, sino también es procreativa, o sea que el matrimonio de dos personas del mismo sexo podrá ser una asociación del orden que quieran, o dos coleccionistas de mariposas, pero no responde al orden natural, digamos, no hay correlación entre lo que es el hombre y la mujer, que son complementarios. Han creado institutos, ha comenzado la persecución política. Yo tengo 2 denuncias ante el INADI por no pensar como supuestamente es obligatorio pensar. Por supuesto, ninguna de las dos me presenté, porque no le reconozco a ninguna autoridad ni nadie para juzgar qué es lo que yo debo decir o cómo debo pensar. Digamos, es más, dije en una oportunidad que lo que habría que hacer era cerrarlo o convertirlo en un centro de refugiados para los chicos que están en situación de calle, en la misma cuadra del INADI. En la misma cuadra hay chicos tirados durmiendo en la vereda, y entonces dice diversidad, libertad, inclusión, empiezan por eso. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué los tenemos acá adentro? Porque ya, digamos, han avanzado desde la superestructura internacional al combate ya de localidades en términos militares. Ya los tenemos en las escuelas, en los colegios, en las radios, en los diarios. Es la agenda oficial. O sea, hay una agenda para imponer la anticoncepción, para imponer el aborto, para imponer la legalización de la marihuana, para imponer la eutanasia. Eso tiene una correlación con todas las instancias de la vida del ser humano. Es decir, la salud reproductiva, que es el eufemismo, es para que no haya embarazos. O sea, ha pasado a ser una enfermedad el embarazo. Y no tiene nada que ver con la reproducción, porque generalmente es para evitar la reproducción. La promoción de la educación sexual, que es un cuento chino, porque, digamos, nadie se embaraza porque no está educado sexualmente, eso lo ha demostrado. Ahora hay un especialista de ello, es un médico, que ahora lo vamos a comentar. Es el caballo de Troya para meter ideología de género. La ideología de género es la última rebelión contra el loco, contra
contra la razón, contra el entendimiento, contra el orden natural, lo acaba de decir Benedicto XVI. El hombre se hace a sí mismo, decide él qué es lo que puede ser. Ya no es la naturaleza, no es la biología, no es el sentido común, no es el orden genético, no son los cromosomas, es la voluntad. Es decir, Dios ha muerto, yo hago lo que quiero y lo hago como quiero. Eso en cuanto a eso. Después viene la marihuana. La marihuana es un hermoso disruptivo social, es un anestésico, eso es lo que se le quiere ofrecer a los jóvenes. Pretexto, atrás de ese negocio está Soros. Soros utiliza toda la izquierda mundial que él financia precisamente para imponer esa agenda. Después de la reunión de Soros y Mujica en Estados Unidos, se legalizó el aborto en Uruguay y se legalizó la marihuana. Después viene el aborto. El aborto es el método de autoeliminación de pobres más sencillo y más económico. Se matan a sí mismos convencidos que es un derecho. Padres matan a sus hijos, o las madres matan a sus hijos con los padres, y están convencidos de que eso es un derecho. Históricamente el control de la población se hacía de dos maneras, o con las grandes guerras, como la Segunda Guerra Mundial, que tuvo 50 millones de muertos, o con las epidemias. La penicilina evitó las epidemias. Y hoy el desarrollo de las armas de la superpotencia hace que no pueda haber guerras de gran magnitud. Hay guerras focales. La única guerra planetaria que tenemos que produce 50 millones de muertos es el aborto. Mientras la Segunda Guerra Mundial produjo 50 millones de muertos en 6 años, el aborto lo produce todo. Es el método de control demográfico, digamos, que tienen pergeñado para el control de la zona, de las zonas ricas en materias primas. Esto viene ya planeado. Y después nos queda la eutanasia. Y la eutanasia, lo acaba de decir Christian Lagarde, ayer lo hablábamos con amigos, dijo, los viejos viven demasiado. Es cierto, dice, la gente se muere a los 65 años, tienen 80, 85, 90, y están fenómenos. Mejor que cuando teníamos, digamos, no hay sistema, además como no hay reposición poblacional. Este médico Parodi, por ejemplo, descubrió, lo trajeron acá, dice que lo operó el Papa, a Francisco. Él hizo un estudio, es interesante ese estudio, porque lo trajeron para crear los fundamentos. Él dice que en la Argentina hay 33% de pobres, lo cual es cierto. Pero el 33% de pobres produce el 50% de nacimientos en la Argentina. Y el 67% restante produce el otro 50% de nacimientos. Eso obedece a dos razones. La tasa de fecundidad en los sectores de bajos recursos está dada por el inicio sexual a más temprana edad. Es decir, hay chicas de 14, 15 años en los sectores más bajos tienen 1, 2, 3 hijos, a lo mejor de diferentes padres. Las chicas de clase media y en otros sectores tienen 30, 35 años y tienen otros objetivos. El auto, el viaje, la carrera, la maestría. Entonces el gasto social, en un país que tiene que destinar sus recursos para la deuda externa, no puede seguir creciendo exponencialmente subvencionando a los sectores de bajos recursos. Para tomar un ejemplo, hay un programa que se llama Asignación Universal por Hijo. Se paga desde el tercer mes de embarazo hasta los 18 años de edad. Son 222 meses. Pues no sé en cuánto está, creo que están 2.000 y pico, 3.000 y pico. Así que multiplíquenlo eso por 18 años, hasta los 18 años, son 222 meses. Un misoprostol, que es la droga que se utiliza para hacer abortos químicos, cuesta 2 asignaciones universales. O sea, nos ahorramos 220 asignaciones universales. Quiere decir que la política es una política de genocidio. Lo que se busca es el control demográfico de los sectores. No se busca salir de la pobreza o incluir. Es mentira que quieren incluir. Es mentira que quieren salir de la pobreza. Quieren cronificar el sistema en un país que lo han primarizado. Vivimos de las exportaciones agrícolas. Estaba Grano decía, exportemos zapatos y no exportemos cuero. Y entonces lo que esta gente está buscando es una agenda común que la suscriben todos, Macri, Cristina, Massa, Turbey, Pichetto, no hay diferencia, porque esa es la agenda del poder. Quieren que seamos pocos, que seamos pobres y que seamos débiles. Para que seamos pocos está la educación sexual, la salud reproductiva, el aborto, los métodos de planificación. Si no da resultado, se sigue insistiendo con el colonialismo cultural, la agenda LGBT,
que produce la homosexualización cultural, es decir, el hombre solitario, la mujer solitaria, con relaciones esporádicas, sin descendencia, sin objetivo de vida, no hay más familia, hay personas que se dedican simplemente a trabajar y consumir. Ese es el objetivo del nuevo orden mundial. Es falso que ellos promuevan distintas formas de sexualidad, porque LGBT quiere decir lesbiana, gay, bisexuales, transexuales, son todas formas de ejercicio de la sexualidad no reproductiva. Si fueran inclusivos, pondrían la poligamia, por ejemplo, y no la ponen. Eso es mentira que son inclusivos, o sea, son todas formas, no hablemos ya de patología, no hablemos de psiquiatría, son formas de ejercer la sexualidad no naturales que no producen descendencia. Después tenemos el aborto, la eutanasia, que es el método, ayer salió una noticia que en Holanda la gente de más de 60, 65 años abandona Holanda y se va a vivir a otros países porque han legalizado la eutanasia y tienen cientos o miles de casos de personas que se enferman, no tienen hijos, no tienen que se ocupen y directamente los eliminan. Así que ese es el panorama, ese es el objetivo. Y bueno, nosotros en ese sentido yo soy hegeliano. Hegel decía que las cosas van mal es porque en algún sentido va bien, ¿no es cierto? Si nuestros enemigos se vuelven gay o matan a sus hijos, lo nuestro es cuestión de esperar. ¿No es cierto? Lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes. O sea que cada palo aguante su vela, como dicen los españoles. Mantenernos firmes, a la larga nosotros vamos a ganar. Mientras haya gente como la que tenemos acá, que un sábado vengan y en vez de estar perdiendo el tiempo a hacer otra cosa, se reúnen, se juntan y quieren escuchar con amigos, informarse, intercambiar, hay perspectiva. Hay buena perspectiva. La orden, digamos, la consigna nuestra, la voz de orden sería: cuando se acaba la obediencia se termina el poder. Es decir, nosotros tenemos que enfrentar este sistema, no nos tenemos que dejar ganar. Bueno, muchas gracias, aunque no tenía previsto estar en este lugar hoy, sino sentado ahí. Así que me pone un poco un aprieto. Yo quería tomar dos cosas que dijo Roberto. Él dijo, dijeron ahí, Dios ha muerto, ¿no? La frase nietzscheana, la famosa frase nietzscheana. Bueno, esa frase de Nietzsche es en alguna medida el origen remoto de toda esta situación que hoy está plasmándose en esta nueva gobernanza mundial que también ha descrito Roberto. Un célebre filósofo italiano ha tomado esta frase y la ha interpretado de una manera interesante, ¿no? Que dice, cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, no está diciendo que no cree en Dios, está proclamando un ateísmo, está haciendo algo, dice Bátimo, que va mucho más al fondo. Al decir Dios ha muerto, está queriendo decir Nietzsche que no hay fundamento alguno para el pensamiento, no hay realidad alguna, no hay nada, no hay ninguna realidad sobre la cual el pensamiento humano pueda fundarse. Por eso que en esta línea nietzscheana de la falta de fundamento, Gianni Bátimo acuña esa famosa idea del pensamiento débil, que lo dice en su libro El pensiero débole, no es un pensamiento débil en el sentido de que no tengamos convicción, de que carezca de convicción, sino que no hay fundamento, no hay ser. Y esto lo graficó una vez muy bien Bátimo en una de sus últimas viajes a la Argentina, donde fue recibido en la Universidad Católica Argentina, que le dio el título de doctor honoris causa. Y resulta que alguien del público le dice si él estaría dispuesto a dialogar con los tomistas. A lo que Bátimo dijo, con los tomistas no, pero con los tomasianos sí. No sé bien qué quiso decir con eso, pero dice, pero pongo tres condiciones.
No hay ser, no hay realidad, no hay verdad. Entonces el que lo interpeló le dijo: e adesso professore, di che cosa possiamo parlare? Ni de calcio, ni de fútbol. No, porque en el fútbol hay una verdad y hay una realidad. Bueno, ese pensiero débil, ese pensamiento débil, ¿qué ha dejado en pie? Ha dejado en pie nada más que un mundo tecnocrático, la técnica, y el hedonismo, un mundo hedonista, un mundo fundado nada más que en la técnica. Y a partir de ahí, entonces, es que este hombre, que ya no tiene fundamento alguno, que no tiene anclaje alguno en nada, sobre todo ha perdido el anclaje en la eternidad, se vuelve sobre sí mismo. Y acá conviene entonces que tengamos en cuenta un pasaje de la Sagrada Escritura, ¿no? Que dice: el hombre creado en tanta dignidad se volvió sobre estúpido jumento y se hizo semejante a él. Si cada vez que el hombre deserta de la eternidad, deserta de la realidad, deserta de su condición de criatura hecha imagen de Dios, baja por debajo de la misma condición humana y se vuelve un estúpido jumento. Y es justamente esto el trasfondo último de todo este transhumanismo que florece en todas estas cuestiones que estamos viendo: homosexualidad, ideología de género, aborto, el hombre solo, como muy bien ha dicho Carlos Roberto, el hombre solo. Esto es muy interesante, ¿no? Interesante, porque estaba leyendo el otro día un artículo sobre la deconstrucción de las izquierdas y decía que interesante que todos los que antes fueron colectivistas, toda esa izquierda colectivista, marxista, hoy no existe más. Hoy esa izquierda se ha volcado a este individualismo, que es lo que lo conecta con el neoliberalismo justamente. Y este individualismo es el hombre solo, el hombre no tiene ni Dios, ni patria, ni familia, ni sexo. Entonces estamos llegando un poco a esta situación, que es una situación casi, yo me animaría con toda la reserva del caso a decir casi terminal, casi apocalíptica, ¿no? Pero bueno, en cuanto al apocalipsis no hay que tentarse, porque nuestro Señor dijo que no saben, ni los ángeles saben el día ni la hora. Entonces, si los ángeles del cielo no saben el día ni la hora, menos nosotros. Pero de todas maneras, estamos ante situaciones realmente graves. Y ahí que me parece donde el pensamiento católico tiene que fortalecerse, porque una de mis tesis, que seguramente tengo idea de plasmarla en un libro, un pequeño ensayo, es que este pensiero débil, este pensamiento débil, ha impactado en el catolicismo, desgraciadamente. Y así como en el siglo XIX y buena parte del siglo XX el catolicismo se vio sacudido por la herejía modernista, el modernismo fue un intento de poner la fe en consonancia con el mundo, pero no el mundo en el buen sentido de la palabra, no el mundo como criatura de Dios, sino el mundo que se aparta de Dios, como muy bien señala Santo Tomás en su comentario del Evangelio de San Juan. Hay distintos sentidos del mundo. Una cosa es el mundo como creación, que es bueno, el mundo redimido por Cristo, que ha sido reconquistado, y después está el mundo, que es la creación que se aparta de Dios. Y yo creo que ese modernismo ha terminado. Tal vez el último gran representante de ese modernismo católico ha sido Karl Rahner, que todavía él propuso una filosofía, un intento de una filosofía que pretendía unir el tomismo con el kantismo, lo cual es una cosa absolutamente imposible, ¿no? Como unir Boca con River, imposible. Pero todavía en él hay un pensamiento que el mismo Bátimo calificaría de fuerte, ¿no? Bueno, eso ya me parece que ha sido la última expresión del modernismo católico. Y hoy tenemos este posmodernismo,
creo que estamos en presencia de un postmodernismo católico, que es un catolicismo que reniega de lo doctrinal, reniega de la tradición, que hace tabla rasa con 20 siglos de tradición de reflexión teológica y filosófica, y pone en lugar de eso una falsa caridad, una falsa misericordia, que es justamente lo que desgraciadamente se está expandiendo hoy. Y eso nos debilita el pensamiento católico. Y ahora lo que necesitamos nosotros para hacer frente a todo esto que también nos ha descrito Roberto, que él conoce también, es un adalid que está luchando contra todo eso. Está en la primera línea de combate, cosa que te lo agradezco, Roberto. Cada uno tiene, no, pero vos estás, cada uno tira para una dirección, pero lo importante es dirigir el fuego. Así es. Pero vos sos un artillero. Y todo esto entonces, nosotros necesitamos una respuesta y para eso tenemos que fortificarnos, tenemos que volver a la tradición de la Iglesia, tenemos que volver al pensamiento fuerte, tenemos que volver a la doctrina, y tenemos que hacernos fuertes precisamente en un pensamiento católico que vuelva a ser, como en la mejor época, un intellectum fide, es decir, una inteligencia de la fe. Porque la fe sola no basta si no está unida al lobo, como muy bien decía Benedicto XVI. Sí, yo quería completarlo, me meto en el terreno médico, pero sería, si estamos inmunodeprimidos, subir las defensas. Sí, tal cual. Hay que subir las defensas, es decir, tenemos que fortalecernos de esta manera. Es decir, no vamos a ganar la batalla si buscamos resultados efímeros, si buscamos a Sol Pérez y la ponemos de candidata en una lista y ganamos y no ganamos nada con ella. Porque a los 15 días es un cachivache todo. Pero sí vamos a ganar si construimos soldados y hombres y mujeres que den la batalla por la fe. En la medida que nosotros nos sintamos orgullosos de ser católicos y de ser argentinos, vamos a ganar la batalla. El tiempo no lo sabemos, porque eso lo maneja nuestro Señor. La obligación que tenemos nosotros es dar la batalla, como ese viejo dicho que habían pasado en la Edad Media y habían visto unos chicos labrando unas piedras y pasaron varios años después los comerciantes que iban hacia el mercado de peces y los volvieron a encontrar ya adultos y seguían con las mismas piedras y le dijo, pero siguen acá, y le dijeron, estamos haciendo una catedral. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No sé si dentro de 3 meses, si va a ser Cristina, Macri, lo que nosotros tenemos que construir son los cimientos, o reconstruir los cimientos de lo que fue alguna vez Argentina, nació al amparo del manto de la Virgen en su bandera, y que nuestros libertadores, como 1816, el 50% era sacerdote católico y el 100% era católico. O sea, Argentina nació católica. No nos olvidemos de eso. Y la Argentina, si muere, va a morir católica. Acá está la hija de un gran patriota argentino, Rodán Yenta. Y los ingleses hablan del factor Yenta en Malvinas, para que todos tengan presente lo importante que es tener una buena formación. Porque a lo mejor 20 o 30 pilotos le hicieron, mientras cientos de miles de argentinos veían el Mundial, el mayor daño a la flota británica tuvo, que ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial fueron diezmados como acá en 15 días. Y eso le hizo un puñado de argentinos. Entonces no es un problema de cantidad, es un problema de soldados, como en el paso de las Termópilas. Busquemos los mejores, reunámonos, que la batalla está asegurada la victoria. Bueno, buenas tardes. Yo no voy a hacer uso de la palabra, sino abuso de la palabra. Porque yo, al igual que Mario, vine a escuchar a Roberto. Y entre Roberto y Cristian me sentaron acá. Así que me pusieron en el mismo aprieto que señaló Mario Caponeto.
no preparé absolutamente nada, se estacioné en la esquina del auto con la idea de venir a escuchar a Roberto como todos nosotros. Así que mientras Roberto hablaba anoté 4 o 5 reflexiones rápidas como para compartir con ustedes. Mi nombre es Nicolás Márquez, para quien no me conoce, yo en el año 2016 publiqué un libro con Agustín Laje, un libro que se llamó El libro negro de la nueva izquierda y se subtitula Ideología de género o subversión cultural. El libro lo presentamos en el invierno del 2016 ante unas 300 personas en el círculo militar. Roberto estaba. El promedio de vida debía ser 88 años, de manera tal que con Agustín, o sea, había un lindo número de gente, pero digamos el público, nosotros decíamos, bueno, nos quedan 10 años de carrera como escritores, con mucho optimismo. Y empezamos a recorrer el país de una manera muy tímida, habíamos hecho 1000 libros, y esto empezó a girar de alguna manera como una pelota de nieve, y hoy se vendieron más o menos unos 150.000. Hemos recorrido todo el continente de punta a punta y hemos estado también en España, dando una batalla muy complicada, una batalla en donde la Argentina era un país indiferente, donde íbamos al exterior, cientos y miles de jóvenes abarrotaban los teatros, los auditorios, y acá en la Argentina lo mirábamos nosotros a distancia como diciendo, bueno, la Argentina es un país aparte, no hay reacción, no hay la más mínima inquietud por sobre lo que nosotros venimos difundiendo y defendiendo en un país, digamos, por fuera de lo que es América Latina. Siempre estuvimos al margen de América Latina, pero al ser un problema global, nosotros nos preocupaba la ausencia de conciencia. Pero al mismo tiempo nos alegraba que las conferencias que dábamos eran muy chicos en el exterior, 15, 16, 17, 18 años, 20, 25, totalmente contrastado con lo que pasaba en Argentina. Y eso, sin embargo, con el tiempo lo empezamos a ver en Argentina. Ahora, cada vez que damos charlas, ahora estuvimos en Salta, en Jujuy, en San Juan, el 90% son chicos, y son auditorios de 1.000, 1.500 personas, donde además se cobra entrada. O sea, realmente estamos con un enorme entusiasmo de cómo se ha revertido generacionalmente la inquietud y la reacción ante el problema de la ideología de género, dentro de lo cual en su agenda está el aborto. Yo quiero muy rápidamente derribar algunos prejuicios que nos son propios, que nosotros mismos los tenemos. Muchas veces nosotros nos ponemos en el lugar de los anacrónicos o de los conservadores, que es tal cual como nos califica el enemigo. Sin embargo, somos nosotros los más modernos, en el sentido de que nosotros defendemos nuestra postura en función de la ciencia. Un hombre que se disfraza de mujer sigue siendo hombre, no porque lo diga yo o porque lo diga el Papa Francisco, sino porque lo dice la ciencia. Todas sus células, sus cromosomas, su ADN es masculino y no se va a modificar jamás, aunque se haga una operación quirúrgica. Lo que puede hacer una persona en todo caso es cambiar su apariencia. No existe el cambio de sexo. ¿Quién lo dice? Lo dice la ciencia. La vida humana empieza desde la concepción. ¿Quién lo dice? ¿La última encíclica papal? No, lo dice la ciencia más moderna, que puede constatar cuándo empieza la vida humana, a partir de qué momento empieza la respiración celular, la multiplicación celular, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, los ultramontanos, los antediluvianos, damos la batalla con la ciencia en la mano. Y los verdaderos defensores de supersticiones ideológicas, anticientíficas, son precisamente los promotores de estas ideas, que no nos pueden explicar, como por ejemplo cuando empieza la vida. Pero además quería reflexionar con lo siguiente: no solamente nosotros no somos los retrógrados porque estamos con la ciencia más inminente, dando la batalla que tenemos que dar, sino que además hemos tomado conciencia, otra conciencia, que es que somos un montón. Nosotros creíamos que éramos unos pocos, repartidos en algunas sectas, algunos evangélicos, algunos católicos, algunos francotiradores en otro lado. Sin embargo, en las marchas pudimos demostrar que somos mucho más que ellos. Y no que somos mucho más que ellos comparando una marcha fuerte que ellos pueden hacer en Buenos Aires, que es de alguna manera el lugar de mayor convocatoria de ellos, sino que nosotros somos más en todo el país. Entonces, ¿qué hemos logrado tener? Tenemos conciencia de mayoría, somos mayoría. Ningún partido político puede convocar lo que convocan los sectores pro vida, y ningún cónclave de los trapos verdes puede convocar lo que nosotros convocamos. Lo que tenemos que hacer eso es
de alguna manera capitalizarlo políticamente. ¿Y cómo es eso? Amenazar y arrinconar al político a que se defina. No votar más lista sábana donde te ponen un tipo pro vida y debajo te ponen 9 diputados que son abortistas. Presionarlos, ahora que vienen las elecciones, exigirle definiciones a los primeros candidatos, a los segundos, a los terceros. Tratar de armar un partido que eso creo que se está trabajando y por lo menos en la primera vuelta garantizarnos tener diputados pro vida. Cuando en el Senado, cuando se pasó al Senado la ley del aborto, hubo un hashtag que fue definitivo para que Macri saque el pie del acelerador y fue con el aborto no te voto. Porque si hay algo que preocupa a la clase política es el tema electoral. ¿Cómo renuevo mi banca? ¿Cómo sigo manteniéndome en el poder y viviendo parasitariamente de los demás? Y eso lo puedo ganar en la medida en que tenga votos. Pero resulta que si antes nosotros no hacíamos marchas y solamente las marchas las hacían los sectores verdes en connivencia con los grandes medios de comunicación, el político promedio que no le importa un rábano el aborto, lo que le importa es ver si le sirve o no políticamente, votar a favor o en contra, con las marchas masivas pudimos revertir la mala tendencia que se había dado en diputados, ahora en senadores. Entonces tenemos la ciencia de nuestro lado y tenemos la multitud de nuestro lado. Y acá hay un asunto que es muy interesante. ¿Cómo se llevó adelante esta pelea el año pasado? ¿Y cómo se está llevando adelante esta pelea en este año? Siempre se habló de que en un sistema republicano hay 3 poderes, independientemente de su funcionamiento que tengan en Argentina, y que el cuarto poder era la prensa periodística, los diarios, los comunicadores, los generadores de opinión. Y yo creo que ahora hay un quinto poder, que es más fuerte que el cuarto, y que es la farándula. Cuando Roberto Castellano iba a hablar a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, probablemente lo escuchaban 30 personas. Cuando un genetista iba a hablar a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores en defensa de la vida, lo escuchaban 15 personas. Ni siquiera los diputados indecisos iban a escuchar a los expositores. De los 500 expositores que tuvimos nosotros, más del 90% eran o abogados o científicos de la ciencia médica, etc. Ahora, iba Flor de la B, se enteraba 5 millones de personas. Flor de la B, un travesti a defender el derecho al aborto. Finalmente, tenemos un gran desafío, que es el siguiente. La Argentina no reaccionó ante la ideología de género. La Argentina reaccionó ante el aborto. El aborto es uno de los tentáculos de la ideología de género. La ideología de género está en Argentina desde hace muchos años y hace 10 años que se impuso el matrimonio, el mal llamado matrimonio igualitario, y desde hace muchos años que las políticas de género se imponen en Argentina sin la más mínima resistencia, sin el más mínimo miedo. Recién ha reaccionado exitosamente cuando se metieron con el aborto. Pero explicar qué es la ideología de género, generar conciencia acerca del peligro de la ideología de género y generar conciencia de que el aborto es sencillamente un apéndice de la ideología de género y que esto es un programa mucho más completo, ese es el gran desafío que tenemos. Porque un debate sobre el aborto, que Roberto Castellano ha ganado todos en los cuales participó, se puede ganar porque tenemos mejores argumentos, pero hay que tener mucha gimnasia televisiva, hay que tener muchos atributos para poder polemizar. Pero en un debate que no sea en televisión, sino en la facultad o en cualquier ambiente, se gana con una foto. Uno muestra la foto de un aborto y se terminó. Se terminó el debate, ya se ganó. En televisión. En televisión no, pero por eso hablé de la facultad o de cualquier otro ambiente. Si uno anda con una foto y lo muestra, o lo muestra en un PowerPoint, se terminó el debate. Entonces, o lo pone en las redes sociales y es que no te tiran abajo la cuenta. Claro, que es un golpe bajo. Es un golpe bajo. Pero tenemos recursos, como dice el refrán, una imagen vale más que 1000 palabras, entonces eso sirve para neutralizar la embestida. Pero la ideología de género hay que explicarla y es una cosa mucho más compleja, y creo que es el gran desafío que tenemos todos nosotros, generar conciencia acerca de lo que es la ideología de género, porque no solamente vienen por el aborto, sino vienen por la ideología de género aplicada ahora a los niños a través de la ley de educación sexual integral. Entonces, para dar esa batalla... Perdón, sí. Yo digo, el aborto es una barbaridad, es una monstruosidad, ¿no? Es un crimen, Claro. Pero a los chicos con la ideología de género, son millones de chicos que le están lavando la cabeza. Exacto. O sea, es muchísimo más peligroso todavía, me parece, que el tema de... Coincido. Y es más difícil de explicar.
de transmitir. Y bueno, nada, gracias por haberme honrado al poder sentarme con Roberto y con Mario, que es mi profesor de tomismo, así que me siento, como dije hoy, haciendo abuso de la palabra. Sí. Estamos viviendo la época de la posverdad, donde no interesa la verdad sino tener razón. Para eso se construye lo que se llama el relato, que es un método artificial selectivo de construir una realidad y en base a eso sacar una conclusión favorable a una posición. Entonces, tenemos un relato, por ejemplo, ustedes recordarán cuando fue el debate del matrimonio igualitario que iba Pepito Cibrián a la Cámara de Senadores y se recitaba el poema Marica, 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 los senadores de la cárcel, y se escuchaban. Y el argumento era de que era mejor que sean adoptados por dos personas del mismo sexo y que no estén los chicos tirados en la calle. Yo soy amigo del director del registro civil y le pregunté de la ciudad de Buenos Aires, ¿cuántos matrimonios o personas del mismo sexo han adoptado chicos desde que salió el ninguno? Me dijo. Pues si sacaron una ley, ¿por qué no? Para que vean cómo hay una manipulación, digamos, el aspecto emocional prima. También lo podemos hacer jugar a nuestro favor. Nosotros hemos ganado una victoria que es por lo que nos admiran afuera. En realidad no conocen bien la realidad, pero está presentada así. La Argentina es el único país en el mundo que derrotó a la Internacional del Aborto con la gente en la calle. Siempre el aborto en Estados Unidos, Roe vs. Wade o en otros lados, si no lo han podido sacar parlamentariamente como ustedes, lo han sacado vía fallo de la Corte. En Argentina intentaron hacerlo con un fallo inicuo que se llama FAL, lo sacó la Corte y no funciona, no camina, es inconstitucional. Entonces necesitan la legalización, porque la legalización lo ponen en el PMO, en el programa médico obligatorio. Entonces viene el aborto por consentimiento. Instalado ya como cultura, pasa a ser una práctica médica exigible y pagada por la totalidad de la población. Pero ¿por qué, por ejemplo, un senador como Alperovich, que se había manifestado a favor del aborto, votó contra el aborto? Porque había 60.000 tucumanos esperándolo en la puerta de la casa. Y lo mismo pasó con los salteños, y lo mismo pasó con los jujeños. Entonces, la movilización social, cívica o popular tiene una consecuencia directa en lo inmediato. ¿Cambió las bases culturales? No, pero les impidió, les sacó el bocado de la boca. Eso es lo importante, por eso yo coincido. Pero la base tiene que ser la formación, la capacitación, para que eso no sean cuestiones efímeras, porque vuelven sobre el tema, vuelven ahora. Macri a las 48 horas legalizó el MISOP 200, que es una droga para hacer abortos domiciliariamente en la casa. Es decir, no puedo tener la ley, va por el animal y saco la droga MISOP 200. Ya hay varias muertes, se ocultan por hemorragia. ¿Por qué? Evidentemente es una práctica ejercicio ilegal de la medicina, está en manos de Pharmacity el tema. Es peligroso porque hay trabajos médicos que reportan hasta un 15% de ruptura uterina por el uso de mirocultores. Así que... O sea, hay una banalización, te tomas esto, aquello, y bueno, entonces eso lo saben, eso lo saben. Entonces tienen una agenda y yo coincido con Nicolás, es decir, hay una superestructura ideológico-cultural que es la ideología de género que ampara o cubre todas esas cuestiones, porque digamos el software, la matriz, el programa, es esa ideología, y en esa ideología vienen todas las subideologías, es decir, la anticoncepción, el aborto, la destrucción, y el objetivo final es terminar con la familia ya hemos conocido. Lo que quieren es la robotización, utilizar la vida útil de una persona sola, dedicada solamente al consumo. Fíjense, por ejemplo, en la Argentina. Si hubiera una política de promoción familiar, podríamos tener una política de desarrollo económico impresionante. La familia numerosa, por ejemplo, el 90% de sus ingresos
se destina a alimentos, vestimenta y educación. Son productos que se hacen en Argentina, no se importa. Ni alimentos, que no tenemos por qué importarlo, porque somos productores para acá. Educación, sobran colegios, sobran docentes, y la parte textil que tenemos de sobra. Es decir, podría ser una revolución productiva, eso, y sin embargo, eso no se fomenta. Se busca la soledad, se busca el hombre aislado, el hombre y la mujer, digamos, han reemplazado la dialéctica de la lucha de clases por la lucha entre hombres y mujeres. Eso es lo que ha producido la violencia. Yo me acuerdo cuando estaba en España, vi un programa de televisión aburrido, porque aparecía la televisión checa, húngara, la televisión y un programa que denunciaba, había una cámara secreta y había muchas denuncias con ese tema de la violencia de género, qué sé yo. Y la mujer la acusaba de violento al hombre. Y la violencia era que no se quería hacer cargo de un embarazo que tenía la mujer con él. Y él le decía, pues, que ya te dije que vas a hacer aborto, a mí no me vengas con ninguna. Tú sabes que se tiene que hacer aborto. O sea, digamos, ya se había cosificado la cosa de tal manera que estaba naturalizado. Inclusive él lo absolvieron, porque hablaba de violencia coercitiva. Pero sí es normal, sí es derecho. ¿Por qué me vas a obligar? Entonces, esa es la revolución cultural que nosotros tenemos.